porque tu opinión también cuenta. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos estará hablando también de un tema muy especial que yo sé que tanto a ustedes como a mí nos interesa bastante. Tenemos con nosotros al doctor Nelson David Guzmán, que es el enlace entre la Junta Central Electoral y el Senado de la República Dominicana, docente en materia constitucional, también articulista de opinión para el periódico El Día y el portal de la Z101, pero además coautor del proyecto de reforma de ley electoral. Buenos días, doctor Guzmán. Qué placer tenerlos con nosotros en cabina. Gracias, gracias. Tú sabes que eso de coautor del proyecto es un poco complicado porque es una comisión y no hay acciones individuales. Entonces, yo he tenido la oportunidad de estar en los tres escenarios del debate de la ley. Es decir, yo fui de la comisión original de la Junta Central Electoral, que incluso hoy tenemos convocatoria para trabajar en la reglamentación esta tarde. Y además de eso, participé en un espacio de democracia, un espacio de apertura que se dio a través del Consejo Económico y Social, que ahí se celebraron unos 12 eventos presididos por el magistrado Sami Chami Isa y el gobierno. Porque el Consejo Económico y Social es un órgano de democracia que no está esencialmente diseñado para este tipo de cosas, sino básicamente para la conciliación de la sociedad en términos de los trabajadores, los empresarios, un espacio de mediación. Sin embargo, siempre se ha dicho que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. O sea, mientras más apertura, es como en derecho que lo abundante no hace daño. En cualquier cosa, lo muy abundante surte algún efecto negativo. Lo muy dulce, lo muy amargo, lo muy agrio, qué sé yo, todo, si le cae mucha libre encima a uno también surte un efecto. Pero si es de derecho, mientras más derecho, mejor, más cómodo. Mientras más democracia, mejor, más cómodo. Y entonces, además de eso, también trabajé con la Comisión del Senado en la elaboración de la ley. Quiere decir que estaban los tres, tal vez yo creo que soy la única persona que estaba en los tres escenarios, pero eso no me hace coautor de nada, eso simplemente que uno tiene espacio de colaboración. Humildemente. Antes de entrar acá al aire, justamente le decía que esto es una ley relativamente nueva, muy nueva, ¿no? O por lo menos la modificación que se habría realizado. En este momento, ¿cuáles son los aspectos que ustedes entienden? O sea, ¿por qué necesitamos una modificación de la ley electoral en este momento? Mira, no debe haber leyes electorales viejas. La ley electoral tiene que ser siempre nueva y yo soy de los que soy partidario del sistema al estilo Panamá, que después que pasan las elecciones se reúnen los actores, que son los partidos políticos, porque tanto la Junta Central Electoral es un órgano de administración de los procesos y, y el Tribunal Superior Electoral es un órgano que juzga en los procesos, que antes los dos estaban en un solo órgano, eh, dividido en dos cámaras y un pleno, a lo último estuvo dividido en tres pasos, era un monstruo de tres cabezas, el pleno, la cámara administrativa y la cámara contenciosa, y tenía hasta 9 miembros. Entonces de la constitución del 2010 se convierte se separan los órganos para que fluya mejor la cosa en función de no ser juez y parte. Es decir, una parte de los jueces eran jueces antes, ya no son jueces. Entonces, en ese momento eran jueces y todos tenían que decidir un proceso y contestar ese proceso usted mismo. Y eso es un problema porque usted entonces tiene que decidir una cosa y luego juzgar la cosa que usted mismo hizo. Y la Constitución del 2010 divide el proceso, separa, crea el Tribunal Superior Electoral, que es lo que era ante la Cámara Contenciosa. O sea, pero ya con un tribunal separado que contesta a distancia lo que se reclama por las acciones administrativas. Entonces, es así que surge el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, con una ley especial. Y
Y entonces decía que es bueno después de cada proceso revisar qué funcionó y qué no funcionó a un nivel tal que la mayoría de los elementos contentivos en las leyes electorales que se han votado en la República Dominicana alguna vez fueron parte de un reglamento, porque las cosas que tienen vocación de permanencia, entonces se dejan dentro de la ley y las que tienen vocación de provisionalidad se determinan. Como la Junta tiene capacidad administrativa, financiera y reglamentaria, o sea que cuando se vota una ley en el Poder Ejecutivo, en un Estado social y democrático de derecho, las leyes se votan en el Congreso, la promulga el Poder Ejecutivo y quien juzga es el Poder Judicial, que son los tres poderes tradicionales. En el caso del sistema electoral, la Junta Central Electoral, que es el órgano que administra el proceso democrático, tiene la capacidad de autorreglamentarse, porque eso le permite que otro poder no incida, no se emite un decreto de reglamentación del Poder Ejecutivo, sino que queda y está dentro de las estructuras de lo que el Tribunal Constitucional ha definido como un extrapoder. Entonces, un extrapoder es un órgano que tiene autosuficiencia en sus acciones y además de eso que nadie le traza pauta. Aunque en sí la Junta Central Electoral es un órgano de extensión de poder del Senado de la República, porque los extrapoderes, la mayoría se eligen dentro del Senado de la República o se elige o dentro del Poder Legislativo o se eligen dentro del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura resume los tres poderes. Tiene representante del Senado, representante de la Cámara de Diputados como Poder Legislativo, tiene representante del Poder Ejecutivo y además de eso tiene representante del Poder Judicial. En el caso de la Junta es un órgano, es el único que es constituido exclusivamente por el Senado, porque hay otros órganos como la Cámara de Cuentas que lo propone, o el Defensor del Pueblo, lo propone la Cámara de Diputados y el Senado lo determina, pero a propuesta de la Cámara de Diputados, o sea que goza del apoyo pleno del Poder Legislativo. En el caso de la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral es una delegación de poder exclusiva del Senado. Y en ese mismo tenor, la ley que se está modificando actualmente, ¿qué cosas contempla diferente a la ya presente? No se está modificando, se modificó. Bueno, la que se modificó. Es la ley 2023, que antes se denominaba 1519, que anteriormente era la ley 275. Entonces, nosotros tenemos un listado de situaciones en las que la ley viene a corregir, a actualizar, a poner al día lo que tenía que ver con los procesos electorales. Entonces, hay que entender que la ley electoral, la que hoy la denominada 2023, es la ley del órgano electoral. Es la ley del órgano electoral. Es una ley de los procesos electorales del órgano electoral, porque se ha querido confundir con relación a algunos temas que no se tratan en la ley electoral y que no se decidió sobre esto y que si la ley no avanzó porque no se determinó sobre tal cosa. Es una ley del órgano y de los procesos que el órgano tiene que administrar de manera directa como responsable. Y ese órgano es la Junta Central Electoral y una serie de acciones que también y atribuciones que se le facultan al Tribunal Superior Electoral, que antes se quedaban que no estaban totalmente definidas, como las acciones, recurrir en las acciones administrativas electorales. Okay. Ese es un punto muy importante porque antes las acciones administrativas electorales se podían recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo, contencioso administrativo, y entonces en lo contencioso administrativo no es un tribunal especializado en temas de la democracia y temas electorales. Por consiguiente, es un tribunal que está bajo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces eso conlleva que los plazos en tiempos electorales son muy agresivos, porque yo determino sobre una candidatura y tengo el plazo para inscribirla, y si tengo 48 horas para inscribirla, un tribunal especializado como el Tribunal Superior Electoral me va a definir eso en 12 horas o en 10 horas. Pero un órgano del Poder Judicial no tiene esa prisa.
por consiguiente puede tomar una determinación después que su decisión no tiene efecto. Bien, pero en base a la ley que se modificó, la 2023, que reemplaza la 1915, que era la ley de régimen electoral vigente en los comicios en los comicios anteriores, ¿qué modificaciones sustanciales tiene esta? Mira, actualiza la coordinación de la preparación de la logística del proceso electoral. Tiene un diseño de las autoridades y sus funciones. Implementa diferentes niveles de elección, es decir, es ahora que se plantean los 7 niveles de elecciones. Para las elecciones próximas habrá 7 boletas electorales y eso es una novedad. Es decir, para las elecciones del 18 de febrero, que son las elecciones municipales, habrá 4 boletas. Es decir, nadie arrastra a nadie. La popularidad de cada cual lo va a llevar al proceso de elección y eso es un avance significativo en el sistema democrático. Es decir, habrá un nivel para alcaldía y un nivel para regiduría. Bueno, pero esto se debe Habrá también, un nivel para directores de distrito y un nivel de vocalía. Son 4 boletas separadas, ninguno arrastra a la otra. esto se debe también a una sentencia que dio el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí, El sí, Tribunal pero Constitucional dio una sentencia diciendo que el derecho a ser elegido no podía estar ligado, El bueno, arrastre. el arrastre, exacto. Exacto. Básicamente eliminó el arrastre municipal, que era lo único, el bloqueo de las boletas más bien. sí, sí. Lo que pasa es lo siguiente, que la ley anterior Ujú. tenía varias fallas. Pero también eso es un avance. El avance es actualizar la ley electoral al ordenamiento jurídico vigente. Por consiguiente, si el Tribunal Constitucional, que ata a todos los poderes, determina de que esa ley que se había votado no contemplaba respetar la posibilidad del elector sobre el elegible, o sea, de la determinación directa. Entonces, esta ley, las leyes electorales habían sido atacadas por 17 sentencias, por 12 sentencias del Tribunal Constitucional, por 3 sentencias del Tribunal Superior Administrativo y por 2 del Tribunal Superior Electoral. Por consiguiente, eh, ese elemento fue clave para la modificación de la ley en función de que incluso fue clave para la derogación, no, porque no es una modificación, es una modificación por derogación. La Un ley tuvo que reemplazo, ser reemplazarla total, porque total. cuando una ley agrede a otra en más de un 20%, lo mejor es derogarla en función de que cada vez que yo intervengo un artículo, tengo que decir modificado por la sentencia tal. Y si yo quiero hacer un exégesis de ese artículo, tendría que irme a la sentencia y la sentencia puede tener 200 páginas, puede tener 100 páginas. Entonces se vuelve un documento ampuloso que nadie lo domina plenamente porque aparentemente tiene un tamaño, pero hay un tamaño invisible que tal vez sea 2 o 3 veces lo que se está presentando en el documento. Y entonces solamente una parte de la gente, los muy expertos, tienen acceso a toda esa documentación complementaria y tienen derecho a interpretarla. Porque cuando interpretan, no, porque el juez quiso decir tal cosa, el juez quiso esto, no. Vamos al artículo. Lo que dice ahí ese artículo, eso es lo que plantea la ley. Y eso por eso se derogó la ley. ¿Qué papel juegan aquí los partidos políticos? O sea, em, en algún momento vimos algunas declaraciones de partidos que estaban opuestos a ciertos cambios, etcétera. ¿Cómo se pudo manejar esta situación justamente con los partidos políticos? Que algunos creen en el arrastre, otros no. Y bueno, yo creo que esto es algo que beneficia exclusivamente a los candidatos. Bueno, los partidos políticos son los actores del sistema democrático, porque no se conoce democracia sin partido. Es más, hay países que no tienen juntas electorales, hay países que no tienen tribunal superior electoral y tienen democracia. Es más, y se erigen como los paladines de la democracia, porque hay muchos países que eso va al sistema jurisdiccional regular.
las cosas que se contestan. Por ejemplo, y en el caso de Colombia, las elecciones las organiza el registrador, es decir, el registrador se llama el titular del que preside el registro civil y son órganos muy ligados al Ministerio de Interior, igualito en Chile, o sea, o diferente, pero en Chile es el Ministerio de Interior, en Argentina. No hay un órgano así tan evidente como en el caso de la República Dominicana o en el caso de Estados Unidos, donde las sentencias que tienen que ver con asuntos electorales se toman en la Suprema Corte de los Estados. Entonces, incluso, por ejemplo, en el caso de la elección de George Bush padre, que le ganó Al Gore, fue la Suprema Corte de la Florida que decidió eso. Entonces, eh, no se puede confundir en que el actor de la democracia son los órganos ni el Tribunal Superior ni la Junta. Esos son órganos de administración, uno que administra la justicia electoral y otro que administra los procesos. Los actores son los partidos políticos. Por consiguiente, elevar el nivel de los partidos políticos es elevar el nivel de la calidad de la democracia. Y aquí se ha avanzado significativamente en elevar el nivel de los partidos políticos. Hoy no hay ningún partido político que no tenga entre sus senos la parte que administra, todos esos muchachos que están ahí, todas esas personalidades que están ahí, tienen maestría en asuntos electorales, en asuntos políticos electorales, en derecho constitucional. Ya no le pueden meter mucho cuento, ya no es un abogado que viene de afuera, meterle cuento a los partidos para dirigir. No, ahí hay una serie de gente muy preparada. Y el sistema democrático lo que hay que hacer es cada vez enmendarlo porque la gente se acomoda en situaciones a veces que no son tan correctas y quiere hacer de lo que no es correcto lo más correcto posible. Hablando de los partidos, una parte que a todos nos atañe, los fondos a los partidos. ¿Qué contempla la ley respecto a esto? A los topes, a la cantidad de fondos que pueden manejar, a las subvenciones estatales. ¿Qué contempla? Mira una cosa, uno de los puntos de mayores debate frente a los partidos, no, frente a la sociedad, es el problema del gasto de campaña y los topes. Ese es un problema muy sensible principalmente para la sociedad civil y para la antipolítica, porque hay que entender, hay que estar claro. La mayoría de la gente que hace muchos ataques a los sistemas de gastos y a los órganos elegidos, es decir, que ataca a los diputados, que ataca a los senadores y que ataca a los representantes, son personas que tienen un nivel o una aspiración de posicionamiento desde la antipolítica, pero todos quieren coger para allá, para el Congreso. Sino que me diga un solo de los que ataca que no quiera ser candidato. Ahora veo, hay una trípode de los que más critican, que tienen un frente de que pase un partido o para ser postulado, o lo que sea. O sea, que aquí eso no llamemos engaño, aquí todo el mundo lo que quiere del pastel y está buscándose la fórmula de golpear para coger un pedazo, pero no es porque di que esto y lo otro. Entonces, con relación al tope de campaña y a los gastos, desde la propia Junta Central Electoral se hizo una propuesta para reducir a un 35%, reducir el 65% de los gastos. Pero ¿qué pasa? En esa reducción que se planteó, o sea, yo soy partidario de que se bajen los gastos de campaña, pero que sea producto de un estudio. Nosotros cogimos, ya, ya le dije que participé en todos los escenarios, pero uno va analizando de manera fría porque uno no está ahí como un actor, sino está ahí como una persona que está pensando, analizando, recibiendo informaciones, cavilando y tomando determinaciones. El último escenario fue el Congreso. Cuando analizamos, esta comisión la presidía el senador Ricardo de los Santos, excelente, una persona muy inteligente y muy cuerda. Él analizábamos, pero de acuerdo a los gastos que se están proponiendo a Pedernales, por ejemplo, que es la provincia de menos población, le tocan solamente gastar 711,000 pesos. Entonces, nosotros no podemos hacer tampoco una ley para hablar mentira y para que todo el mundo la viole. Es decir, 711,000 pesos en un proceso electoral. ¿Qué significa eso? Que alguien me diga qué vehículo todoterreno se compra con 711,000 pesos para que el candidato tenga un vehículo, por ejemplo. Se le va en Sí. comida el día de la elección. En una grupo. caravana, Sí. en una caravana se va eso.
No, es que eso no, es que Como no hay, una es que caravana. no hay forma de hacer una caravana con 700,000 pesos. Ve- No, Falta, una caravana ¿Entiendes? buena, en la no, renta del ¿Entiendes? local, tal realmente. vez, de un Mira local, la una renta de un cosa, local mira por una un cosa. año. Hicimos un estudio. Una Dicolay hecha en una platanera nueva, con los audios suficientes. Nosotros sabemos que tú estás en un pueblo del interior y necesitas un altoparlante. Lo que se hace es que se hace una Dicolay que pueda también reproducir sonido. Una Dicolay que tenga sonido con fidelidad, comprada nueva, para tú ponerla, hablar por ella, que sea del tamaño de una platanera extendida, te cuesta 5.3 millones de pesos. Dios 5.3 mío. millones de pesos. Ven acá, dígame cuál vehículo nuevo se compra con 1 millón de pesos. Pero mire, ese dato está muy interesante. Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes sobre este Pero tema. una Disco Life Full, como la bonita esa Que que anda la en la gente calle. entiende de esos candidatos fuertes aquí en la capital, cuesta 9.5 millones. Tú también puedes ser una estrella de la opinión. Llámanos al 809-531-9050. Porque tu opinión también cuenta. Bueno, vamos a ver qué opina nuestra gente sobre este tema que preocupa a una parte de la ciudadanía. Doctor, por favor, continúe. Te decía que una platanera nueva, pues no hablando, si usted va a hacer una campaña, por ejemplo, en Asua, que tiene 2.700 kilómetros cuadrados, ¿cómo usted va a decir que usted va a arrancar en una platanerita de esa que la traen picada de Japón y la va a armar para a caminar todo eso por 3, 4, 5 meses corridos? O Buenos sea, usted días. va sobre un vehículo nuevo, una platanera nueva con un equipo de sonido que le sirva de altoparlante Sí, y buenos de días. tarima a un candidato, le cuesta 5.4 millones. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenos días, Fernando González, desde el Distrito Nacional, un placer. Fernando, un placer. Bueno, como millennial pensamos que ya debe ir sustituyéndose eso de la disco live, porque lo encontramos innecesario, eso de generar tanto ruido en el ambiente. O sea, vamos a analizar eso. Gracias. Muchísimas Gracias gracias, por su Fernando. llamada. No, pero usted y yo estamos en la misma línea. ¿Tú sabes lo que molesta tener un muchacho chiquito y que pase una Disco Live por ahí y se lo despierte? Yo Claro. le voy a decir la verdad, no hace tanto tiempo yo tenía una niña en mi casa y pasaba un vehículo voceando ahí y yo lo que quería era que el tipo se parara. Es más, un día yo atravesé el carro y oye una cosa que te voy a decir, la próxima vez que pase así con esa bulla, tú vas a tener que prepararte, porque me vas a tener que enfrentar, porque el que tiene un muchacho y se No, lo y que despiertan. ese escándalo también violenta nuestras leyes con Sí. respecto a eso. Doctor, ya que estamos finalizando, Sí, pero tenemos que ver lo que es la cultura, porque yo estoy de acuerdo totalmente con todo eso, pero también debo de dar una respuesta coherente en términos de lo que es nuestra cultura política y social. Es decir, aquí hasta el día de hoy todavía, yo aspiro a lo que usted aspira, que no haya Nicolai, pero hasta hoy usted no puede hacer una campaña si no tiene un mínimo de sonido. Por ejemplo, el caso mío, yo voy y doy una clase de gratis a cualquier sitio. Yo nada más pido 2 cosas, una aula ambientada o un salón ambientado y un micrófono porque no puedo oír todo. buenos días. Buenos días, te habla Abimael Monción. Buenos días, Israel. Sí, mira, con relación a eso de la Nicolai, que la gente está opinando diciendo como que no es necesario, ¿cómo le llegaría una campaña a un candidato, a la gente? Y eso debe de ser como el asunto este de los carnavales. Esos son momentos pasajeros. Entonces, yo quisiera que el doctor ahí me corroborara con eso, y no es así. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, yo estaba refiriéndome a la cultura política. Si usted tiene aquí una campaña y no tiene por lo menos un micrófono y algo que le amplifique, usted está embromado, usted se embromó ya, porque usted no tiene como lo escuchen. Entonces, mientras tanto, en lo que se resuelve el problema de la contaminación sónica, en los periodos de campaña hay que admitir la Nicolai porque es una manera de llegar a la gente. Es así. ¿Sí, Brea? No, ya, que lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pero algunas palabras finales, no sé si Eury también tengo otra pregunta, pero algunas palabras finales, doctor. Bien, hay una pregunta sobre los avances que se hicieron. Yo creo que esta es una gran ley. Nunca la ley va a ser para complacer caprichos personales ni institucionales de manera particular, pero tenemos una buena ley
Yo creo que por eso, por ejemplo, los estudios como cuánto cuesta una campaña, cómo se determinan, como el país no está determinado en una cuadrícula ni en una matriz para que todo el mundo sea igual y todo el mundo tenga la misma, los espacios son muy diferentes. Entonces yo creo que con la ley, si se aplica la ley y ya la Junta Central Electoral estaba hablando, y si se trabaja con la sensibilidad con los partidos políticos para que, porque puede haber la mejor de las leyes, si los actores no están dispuestos a cumplirla, entonces quienes tienen que exigirla de manera que la sociedad avance. Yo creo que esta democracia se fortalece, nosotros tenemos la suerte de vivir en la República Dominicana, que aunque el mundo entero está convulsionado, nosotros estamos en paz, la democracia está caminando, yo me sorprendo como aquí nosotros hemos recuperado del turismo, no hemos recuperado de la pandemia, hemos avanzado. Yo creo que hay un buen futuro para la República Dominicana y lo que tenemos que hacer es seguir viviendo en el proceso democrático porque el mundo cree en nosotros y nosotros también tenemos que proyectar esa credibilidad. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.